Ponte tus audífonos y sumérgete en la experiencia. A ver, para empezar, imaginemos algo. Tomas los objetos más comunes de tu día a día. No sé, un cuaderno, las llaves, el teléfono. Una crema. Eso, una crema. Y los ordenas sobre una mesa, pero de una forma muy meticulosa, en ángulos perfectos. ¿Qué historia contaría ese arreglo? Es una buena pregunta. ¿Podría ese orden revelar algo? ¿Algo profundo sobre quién eres y dónde vives? Justo, porque hoy vamos a analizar una investigación fascinante que hace exactamente eso. Pero en un contexto de una complejidad, inmensa. Nos vamos a meter en un estudio realizado en Palestina, Caldas, una región cafetera de Colombia que ha sido profundamente marcada por el conflicto. La fuente que estamos usando es un artículo académico de Paula Escandón Suárez y su equipo. Se titula Objetos cotidianos y territorio, Knolling con víctimas del conflicto armado en Colombia. Y nuestra misión, digamos, en esta conversación es intentar cómo una técnica casi artística, muy minimalista, se puede convertir en una herramienta tan potente. Este estudio investiga algo universal. ¿Cómo reconstruimos nuestro mundo, nuestra identidad, después de que un trauma lo ha hecho pedazos? Exacto. Es darle voz a lo que no se puede decir. Una herramienta para que las víctimas del conflicto puedan expresar y, de alguna manera, hasta reconstruir la relación con su propio territorio. Exacto. Justo ahí está el núcleo. La pregunta central es, ¿cómo algo tan simple como organizar objetos puede de repente desvelar todas esas capas invisibles que componen un territorio? Y no hablamos del mapa físico, ¿no? Para nada. Hablamos del territorio como una construcción social, emocional, simbólica. Sobre todo para quienes han sufrido el desarraigo, la violencia. Ok, perfecto. Vamos a desglosar esto, porque el concepto clave acá es knolling. ¿Suena muy técnico, casi a diseño industrial? Sí, suena algo complicado. Antes de ir a Colombia, expliquemos un poco qué es. Suena curioso. Knolling. ¿Qué es exactamente? Pues mira, el knolling, en esencia, es el arte de organizar objetos. ¿Organizar? ¿Ok? Sí. La regla básica es simple. Colocas todo sobre una superficie plana, lo alineas en ángulos de 90 grados y agrupas las cosas por similitud, por forma, color, lo que sea. El resultado es de un orden visual absoluto. ¿Y de dónde sale? Porque el nombre no es muy intuitivo. No, para nada. El origen es muy particular. Se le atribuye a Andrew Cromelow, que era conserje en el taller de muebles del arquitecto Frank Gehry, allá por los 80s. ¿Un conserje? Sí. Él organizaba así las herramientas al final de cada día. Y como ese estilo tan ordenado le recordaba los muebles de la marca Knoll, pues lo bautizó knolling. ¡Qué buena historia! De una caja de herramientas a una metodología de investigación en Colombia. Totalmente. Pero sigo sin hacer el clic. ¿Cómo se conecta esta técnica, que parece más de fotografía o de diseño, con la experiencia de las víctimas de un conflicto armado? El salto parece... enorme. Sí, enorme. Y ahí está lo innovador de este estudio. Lo usan como una forma de fotografía reflexiva. Fotografía reflexiva. Sí, es una forma de usar la imagen para mirar hacia adentro. Pasan de una técnica de diseño a usarla como una especie de radiografía emocional. Es como pedirle a la gente que se haga un autorretrato, pero con sus cosas. Exacto. Al darle a una persona una vía no verbal para expresarse, se abren puertas que las palabras a veces no pueden cruzar, sobre todo cuando hablamos de trauma. Claro, es como decir, no me lo cuentes, muéstramelo. O sea, organiza los fragmentos de tu vida en esta mesa y luego, si quieres, hablamos de por qué elegiste esos y no otros. Esa es la clave.
Es una forma de acceder a un conocimiento que está ahí, latente, a esas memorias que están anidadas en los objetos que nos rodean todos los días. Bien, hasta ahora entiendo la técnica. Pero la parte que de verdad me voló la cabeza del artículo es cómo conectan esto con la idea de territorio. Ah, ¿sí? Porque no lo tratan como un simple mapa, ¿verdad? Proponen algo mucho más complejo. Muchísimo más. Proponen un modelo que es increíblemente útil para entenderlo. Argumentan que el territorio, el lugar que habitamos, no es solo tierra, es un tejido. Un tejido. Sí, un tejido de 4 capas que están siempre interactuando. La primera, la más obvia, es la capa material. Lo que podemos tocar. El suelo, los edificios, las carreteras y los objetos, supongo. Justamente. Es lo tangible. Un rosario, una taza de café, un celular. Es la base física de todo. Ok. Pero esa base no significa nada sin la segunda capa. La capa de acciones. Las prácticas, los hábitos. Lo que la gente hace en ese lugar. Eso. Son los verbos que le dan vida al espacio. Ahorrar, cuidar las plantas, rezar, emprender un pequeño negocio. Las rutinas que le dan forma a la vida diaria. Exacto. Esas rutinas que le dan ritmo a un lugar. Y esto nos lleva a la tercera capa, que es donde se pone más profundo. A ver, entonces tenemos los objetos y lo que la gente hace con ellos. Pero falta una pieza clave, ¿no? El cómo se siente todo eso. Claro. El olor del café que mencionabas, o el miedo de caminar por cierta calle. ¿Cómo entra eso en el modelo? Esa es la capa sensorio-emocional. Es, tal como dices, cómo se percibe y se siente el territorio. Los olores, los sonidos, los colores del atardecer. Y las emociones que provocan. Y las emociones que provocan seguridad, nostalgia, alegría, pero también miedo, ansiedad. El estudio menciona 2 conceptos clave aquí. La topofilia. Que es el amor por un lugar. El amor profundo por un lugar, sí. Y la topofobia, que es el miedo a un lugar. Y en un contexto de conflicto, ambas emociones pueden convivir en la misma esquina. Me imagino que la cuarta capa es la que une todo, la que le da un significado. Le da el alma. Es la capa semántica. ¿Qué es eso exactamente? Es lo que significa todo lo anterior. Son los símbolos compartidos, las historias que se cuentan, los valores, las creencias. Es esa red invisible de significados que una comunidad teje. Y que convierte un simple espacio en un hogar o en una zona de peligro. Justo. ¡Wow! Entonces, un simple objeto que alguien elige para su foto de Knolling no es solo un objeto. Para nada. Es como una llave que puede abrir las 4 puertas a la vez. Esa es una excelente manera de verlo. Pensemos en el ejemplo de un rosario que sale en el estudio. Ok. Es un objeto, sí, capa material. Pero se usa para orar, que es una práctica diaria, una acción. Capa de acción. Exacto. Y genera una emoción de serenidad, de consuelo. La capa sensorio-emocional. Y tiene un profundo significado de fe, de protección, de comunidad, que es la capa semántica. De repente, ese pequeño objeto se convierte en un portal. Un portal a todo el universo de esa persona. Es fascinante. Me pregunto cómo fue el proceso en la práctica. ¿Cómo lograron que las participantes se abrieran de esa manera? Bueno, organizaron un taller de co-creación, un espacio seguro, y el proceso tenía 3 momentos muy bien pensados. 3 momentos. Sí, ellos los llaman hacer, contar y proyectar. A ver, explícame ese viaje en 3 pasos. El primer momento, hacer o making, fue la invitación. Les pidieron que recorrieran sus casas, que buscaran esos objetos importantes para ellas y que crearan su propia composición de Knolling. Y que la fotografiaran. Y que le tomaran una foto con su celular. Un acto muy personal, casi como curar un pequeño museo de la propia vida. Y después de la imagen, me imagino vienen las palabras. Por supuesto, el segundo momento es contar o telling. En conversaciones, cada mujer narraba la historia detrás de su foto. ¿Por qué elegiste ese perfume? ¿Qué significa ese cuaderno? Exacto. ¿Qué recuerdos te trae? Y es ahí donde esa composición visual, tan ordenada y silenciosa, explota en una narrativa personal, profunda. Y el tercer paso, proyectar. Suena a que no solo miraban al pasado. No, también miraban al futuro. Ese momento, el de enacting o proyectar,
Era una sola pregunta, muy potente. ¿Cuál? Si tuvieras que hacer esta misma composición dentro de 10 años, ¿qué objetos nuevos, que hoy no tienes, incluirías? Uf, qué buena pregunta. Esa pregunta lo cambia todo. Abre la puerta no solo a la memoria del dolor, sino también a la construcción de la esperanza. Me imagino que ese momento de contar es donde todo cobra vida, cuando los objetos se convierten en historias. ¿Hay algún ejemplo en el estudio que te haya impactado? Muchísimos, pero hay uno que lo encapsula todo. Una participante señaló un cuaderno y una carta en su foto, y dijo, cito textual, «Hicieron parte fundamental en una época muy difícil de mi vida. Siento que guardan ahí mucho sentir, mucha fuerza». Espera un momento. Esa frase, siento que guardan ahí mucho sentir, mucha fuerza, no habla del cuaderno como un objeto. No. Habla de él como si fuera un contenedor, como si el papel hubiera absorbido el peso emocional de esa época. Es una imagen increíblemente potente. Exactamente. Los objetos no eran solo recordatorios, eran casi extensiones de su propia resiliencia. Pero también eran portadores de un dolor inmenso. Y esto es muy revelador. Algunos participantes admitieron que había objetos que no pudieron incluir. ¿Cómo cuáles? Específicamente fotografías de familiares desaparecidos o asesinados. Claro. El recuerdo era tan crudo, tan doloroso, que traer ese objeto a la composición era revivir el trauma de una forma insoportable. Y eso nos enseña algo. A veces, la ausencia de un objeto en ese mapa cuenta una historia mucho más fuerte que su presencia. El espacio vacío también habla, y muy fuerte. ¿Qué patrones o hallazgos clave revelaron todas estas composiciones? Bueno, los objetos eran muy variados, pero había patrones claros. Muchos objetos de cuidado personal, como perfumes, cremas, que hablaban de la necesidad de reafirmar la identidad, la autoestima. De volver a sentirse una misma. Justo. También herramientas de emprendimientos, una máquina de coser, utensilios, que simbolizaban la autonomía económica. Y me imagino que objetos religiosos y el celular, ¿no? Por supuesto, el celular estaba en casi todas las fotos. Era un conector vital con el mundo exterior, con la familia, con la seguridad. ¿Y cómo encaja esto en su modelo de las 4 capas? Al aplicar el modelo, las conexiones se vuelven evidentes. Por ejemplo, una simple crema de manos. ¿Capa material? Representaba la acción de cuidarse a sí misma. La capa de acción. Esto generaba una emoción de autorrespeto, la capa sensorio-emocional. Y tenía el significado de recuperar la dignidad, la capa semántica. Exacto. El Knowling permitió mapear estas cadenas de significado de una manera visual y muy clara. Entiendo, pero volvamos a la parte del futuro. La proyección. Esa me parece la parte más increíble, la más esperanzadora. Sin duda, al imaginar sus Knowlings de aquí a 10 años, las participantes no hablaban de objetos de lujo ni nada por el estilo. Hablaban de símbolos de superación. ¿Qué tipo de objetos? Mencionaban cosas como diplomas universitarios, una motocicleta para poder moverse con autonomía por el campo. Herramientas para ampliar sus negocios. Eso mismo. O fotos de nuevas parejas, de nuevas familias. Son objetos que no representan tener más, sino ser más. Representan un proyecto de vida que se reconstruye. Son ladrillos para construir un futuro. Totalmente. Hay una participante que lo expresó de una forma que se me quedó grabada. Dijo, yo en un futuro me veo tener mi cartón de profesional y de magíster y seguir compartiendo ese café. ¡Wow! En esa simple frase está todo. La superación personal, el cartón, pero también el arraigo, el mantener las tradiciones, la comunidad. Todo simbolizado en seguir compartiendo ese café. Es una declaración de intenciones potentísima. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Significa que el Knowling dejó de ser una técnica de diseño para convertirse en lo que los autores llaman un catalizador etnográfico. Una herramienta para mapear la experiencia humana. Exacto. Las personas reconstruyen activamente su identidad y su relación con un territorio fracturado. Y demuestra que el territorio no es algo estático que se nos impone.
sino algo que co-creamos constantemente con nuestras acciones, nuestras emociones y los significados que les damos a las cosas. Lo que nos deja este análisis es una perspectiva increíblemente humana. Una técnica que nació del orden casi obsesivo de un conserje se transforma En un puente. en un puente para acceder a la memoria, al dolor y sobre todo a la esperanza, Nos enseña que el territorio no es algo que simplemente se habita. sino una red viva de objetos, acciones, emociones, que las personas, incluso en las circunstancias más adversas, tejen cada día para darle sentido a sus vidas. Y es importante subrayar que este ejercicio no se quedó en lo académico. No era solo para escribir un artículo. Ah, no. No, los hallazgos, todas estas historias, sirvieron como materia prima para codiseñar una herramienta lúdica transmedia. El objetivo final es usar estas narrativas para crear experiencias que fomenten la convivencia pacífica y la reconciliación en la propia comunidad. O sea que el knolling fue el primer paso. El primer paso para visualizar y empezar a construir colectivamente un futuro diferente. Es un círculo completo, de las historias personales a una herramienta para toda la comunidad. Exacto. El estudio se centra en los objetos que las personas conservan, los que están presentes. Pero como mencionabas antes, también nos mostró el poder de los objetos ausentes. Esas fotos que eran demasiado dolorosas para incluirlas. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final, una pregunta que va más allá del estudio. A ver, ¿En qué medida nuestro propio sentido de identidad, de pertenencia a un lugar, se define no solo por las cosas que guardamos y atesoramos, sino también por los espacios vacíos que dejan las cosas o las personas que ya no están con nosotros? ¿Qué historias no contadas revelaría? ¿Qué objetos hablarían de nuestras pérdidas? ¿Y cuáles de nuestras esperanzas? ¿Qué capa oculta de nuestro propio territorio personal quedaría de repente al descubierto? OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.